Mano Carlos, hay acá una pregunta y dice, voy a leerla tal cual dice: Dios le bendiga, pastor, un abrazo. Pregunta: cuando Cristo venga otra vez por su pueblo redimido, ¿a quién se llevará primeramente? ¿A pentecostales unicitarios o a trinitarios? Disculpe y Dios le bendiga porque hay un ataque de estas doctrinas. Pues, a ver, la Biblia no dice que cuando Cristo venga los pentecostales son los primeros. Eso no dice la Biblia. Que después irán los trinitarios. Eso no dice la Biblia. Que primero irán los mormones. La Biblia no dice así. La Biblia dice que quien se va a ir el día que el Señor venga es todo aquel que haga lo que el Señor manda, que haga su voluntad. Entonces ahí ya hay que entrar a hacer un análisis. Si las personas en mención hacen la voluntad de Dios o no. Jesús fue claro, hablando a esa gente que se daban golpes de pecho, diciendo que eran la simiente de Dios. Y Él les dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces aquí la voluntad de Dios está relacionada con obedecer lo que Él enseña. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Que todos los hombres en todo lugar deben de arrepentirse. Eso es lo que dice, ¿no? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Ese es el punto de partida. 2. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Que sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Ese asunto de trinitarios y unitarios y unicitarios y dualistas y toda esa revoltura que uno se pone a mirar y se da cuenta que está más enmarcado en el orgullo propio del individuo basado en sus presuntos conocimientos que en la realidad bíblica. La Biblia solo tiene una doctrina y esa es la que debe de vivir todo el que quiera ser salvo. Yo soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero yo no me voy a salvar por ser pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Porque eso es una razón social. Esa es la cédula de un cuerpo que lo compone una comunidad en todo el país. Eso es todo. ¿Qué es lo que hace que yo sea salvo? Que obedezca lo que Dios manda. Así de simple. Entonces, yo sí quiero decirle a la gente que saquémonos de la cabeza todas esas posturas diversas y centrémonos en la enseñanza de Jesús y pongámosla por obra. En la medida que las personas vivan lo que Dios manda, que ahí es donde la gente no ha podido encajar. Imagínense la pregunta de ahora: ¿por qué una persona no puede bautizar sin ser pastor? Bueno, como ese caso hay muchos. ¿Por qué no puedo bautizar a alguien en el nombre de un muerto? ¿Por qué no puedo bautizar a alguien con cerveza siempre y cuando el agua sea más que la sustancia de la cebada? No, yo le estoy hablando así porque en la escuela tomasista ellos dicen que las personas se pueden bautizar con vino, se pueden bautizar con lodo, se pueden bautizar en el bautismo de sangre, en el bautismo de la buena fe, pero son asuntos de conveniencia, no que enseñe la Biblia eso. Pero la gente quiere hacer lo que a ellos les gusta y reclamar el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí no es así. Con Dios es: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No sean oidores, sino hacedores de la palabra. Si la Biblia dice que se arrepienta, hágalo.
Si la Biblia dice que se bautice en el nombre de Jesucristo, hágalo. Si la Biblia dice que deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno, hágalo. Si la Biblia dice que no hay sino un solo Dios, ¿por qué tiene que metérsele en la cabeza que hay dos, que hay tres, que hay una familia, que Dios es cualquier cosa? Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios. Entonces uno sí se pregunta. Da la impresión que el pastor está bravo. Pero No. Yo no iba a decir nada. La hermana Mercedita lo dijo. No, lo que pasa es que a mí me emociona porque me pongo a pensar lo complejos que somos los seres humanos. No, y digamos, su respuesta es muy interesante alrededor de que usted hace la aclaración sobre la razón social y no sobre el contenido de eso que llamamos la doctrina, ¿no? La doctrina, es que eso es lo que ese tiene cuerpo que ser. de creencias y la obediencia a ese cuerpo de creencias, porque pues factiblemente en un lugar haya un nombre u otro, y luego muy interesante también como usted hace referencia a algunos principios fundamentales como el arrepentimiento, la conversión y el bautismo, y en el bautismo usted aclara el cómo y en el nombre de quién, el cómo, la forma por inmersión, cómo, en el nombre de quién, y luego pues hace claridad sobre la deidad. Pastor, ¿no? es que ¿Quién es Dios? No, es que yo estoy emocionado esta mañana aquí. Si la Biblia dice, es que el asunto aquí es, creo como yo quiero, ese es el problema hoy en día, pastor. Como Dios manda. Que la gente quiere acomodar la Biblia como a su antojo. Imagine la pregunta que han hecho. Pastor, ¿puedo bautizar a una persona echándole puñados de agua encima? La persona debería preguntarse, ¿la Biblia lo aprueba o no? Es que, pastor, lo que pasa es que claro. también los pastores hacen cosas. Por ejemplo, un creyente pregunta, si una mujer, la hermana sí quedó bautizada, el pastor le pasó una sábana mojada 3 veces, ¿sí quedaría bautizada? Eso es superstición, porque no la pasó 5. Entonces, por eso también la inquietud de eso la es gente. como el cuento ese de que tómese la bebida de salve amarga y cuente hasta 9 y regrese ese 9, 8. Son supersticiones. Sí, que no han- superstición. Si un pastor hace eso, no ha entendido el evangelio. No debería ser pastor. Sí. Que la gente tiene que creer como dice la Exacto. escritura. Así de simple. Exacto. No crea como dice la teología dogmática. Crea como dice la escritura. ¿Y cómo dice la escritura? Que la gente se arrepienta, se bautice en el nombre de Jesucristo, que perseveren en obediencia, en santidad, que se abstengan de hacer lo malo, que se limpien de toda contaminación de carne y de espíritu, que crean que hay un solo Dios. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que yo he creído. Yo no soy salvo porque diga Iglesia Pentecostal. Yo soy salvo si hago las cosas como Dios manda. Muchos pentecostales se van a perder. Es desafortunado. Y Sí. espero que no me malentiendan. Y voy más allá. El 75%. Ya yo sé de dónde saca ese dato. No, es que así dice la Biblia. Sí, claro, obvio. No, pero hermano Carlos, qué interesante la pregunta. Es de esas que le han hecho por sus videos, que quedan ahí en sus videos y las hemos tomado hoy. Y es muy interesante, pues no solo la pregunta, sino la respuesta. Uno siente a veces que realmente hay una ausencia de comprensión de cómo uno va a lograr la salvación, y creo que se alejan a veces un poco de lo que la palabra de Dios dice y comenzamos como a suponer cosas o a escuchar lo que el otro dice y a creer lo que él dice y no lo que la palabra de Dios enseña. Y ese es un fenómeno no de hoy, desde los días de Jesús. Por eso Jesús le insistió tanto. Creer como dice la escritura. O sea que habían evasivas allá también. Yo puedo ser salvo sin orar. Yo puedo ser salvo teniendo 5 mujeres. Yo puedo ser salvo tomándome mis guarilaques de vez en cuando. Yo puedo ser salvo y yendo a ofrecerle sacrificio a los ídolos. Ya la carta de los Corintios. Mago Carlos, de alguna manera hay cosas que la Biblia no menciona
que en sí mismas sean malas, pero que nuestra condición de hijos de Dios, que amamos a Dios, pues no son acordes a nuestra condición. A ese tipo de preguntas como que yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer tal otra, pues puede que la Biblia no lo diga explícitamente, pero ahora que tú eres un hijo de Dios, que amas a Cristo por agradar a Dios, no haces aquellas cosas aunque en sí misma tal vez no sean malas. Lo que usted dice, ¿por qué queremos acercarnos como al borde del abismo y hasta dónde puedo llegar en vez de desear alejarme mucho más de ese lugar? Para ilustrar eso, hay una anécdota real. Un caballero va conduciendo su vehículo y el semáforo está en rojo. No hay ninguna prohibición. El tipo pone cuidado y gira. Y enseguida estaba el policía de tránsito. Lo paró. Papeles. ¿Qué pasó? Es que el semáforo para usted estaba en rojo. Sí, pero no hay prohibición. Sí, señor, pero tampoco había autorización. ¿Está claro? Así es. Entonces aquí las personas, yo soy un fiel convencido que cuando uno tiene el Espíritu Santo, Él lo guía. Y aunque la Biblia no prohíba, hay algo dentro de sí que le dice, no debo hacerlo.